Acerca de la vida infinita. Dios no está solo. Dios no está solo en mi lucha contra mí. Con el pan que a diario falta le construí una prisión a la humana sublevación de mis deseos, y sin él no habría podido ser el arquitecto de mi gota de inmortalidad. Cada mañana intento darle un océano, y él sonríe y no me falla con sus trampas. Entre él y yo embargamos mi conciencia y con su auxilio mi cuerpo confunde el vacío de un anillo con un vaso de agua. Dios es rico. Si olvidó destruirme con hábitos contrarios a la felicidad, su mirada reduce mis formas a la pesadilla de un fantasma. A Gonzalo Bolívar por Víctor López Rache. Este es un poema del escritor López Rache, Víctor López Rache, que me va a servir como interlocutor este escritor para em, exponer un poco lo que significa la vida infinita o lo que el concepto de o la concepción, la noción de vida infinita quiere desarrollarse o expresarse a través de una línea de pensamiento que está, bueno, teniendo como a Dios en cuenta, de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso esta cita de este poema es perfecta para hacer algunas distinciones sobre lo que algunos han predicado acerca de la vida infinita. Esta elevación del espíritu por encima de todo lo pasajero, que es lo que se entiende por vida infinita o algunos llaman vida infinita, eso que algunos adoptan como culto a una entidad que aparentemente no habría sido humana. Solo un Dios que no se identifica con la naturaleza del hombre engañaría con el genio maligno de Descartes. La diferencia con este último fue que ello consistió en una hipótesis para comprobar la existencia material de las cosas, pero este Dios, del cual se supone una infinitud fuera de nuestro alcance como humanos, no se asemeja a lo que aquel gran maestro predicó sobre el reino de los cielos. Hay una gran diferencia entre aquellos que esperan ser elevados por y para la gloria de Dios y los que vivencian el cielo de los cielos manifiesto por la gracia de Él. Mientras que los judíos esperaban el futuro advenimiento de la teocracia perfecta con el imperio de Dios, Jesús llegó y les decía, ya está aquí el reino de Dios y se convierte en realidad por la fe. Por tanto, el cielo de los cielos es real, no tiene nada que ver con una idea inalcanzable o un ideal inalcanzable. Testimonio de ello es el milagro disruptivo de la vida inteligente y consciente dentro de un mundo que tiende al caos. El reino de los cielos habla de un estatus real y efectivo, aquello sobrenatural que se manifiesta en el ahora. Por esto Dios tiene que ser un espíritu vivificante, aliento puro de vida. Pero los religiosos piensan la vida infinita como extraterrenal porque solo se preocupan por señalar la finitud de las cosas. Todavía la conciencia, cuando buscaba el ascenso hacia lo más alto, el absoluto descendió por el camino de la experiencia sensible. Este es Dios que se manifestó y se presentó ante el mundo como lo que éste es. De allí el nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, el Logos encarnado lleno de gracia y verdad que habitó entre los hombres. Pero si se supone o se presupone que lo infinito no está dentro de nosotros, se deja lo absolutamente verdadero fuera de su ámbito de agencia, y ese es el problema. Así es como se reafirma un abismo entre el pensante y aquello que es digno de ser pensado. Se da por supuesta una diferencia entre el hombre y este saber. Es decir, se piensa que lo absolutamente bueno está alejado de un lado y su conocimiento igualmente separado, pero aún estando lejos debería tratarse de algo real, lo que supone el mayor sinsentido, que la vida lejana careciendo de realidad y verdad
sería todavía lo más real de lo real. Este ideal sería incapaz de unificarse con la existencia finita, ya que está puesto idealmente, pero permanece en su determinidad real, mientras que la supuesta vida infinita subsiste trastocada y lesionada, no elevada más arriba. De allí el poema: las huellas de Dios nunca se ajustaron las huellas de Dios a mis pies, y antes de borrarse en el misterio, la venida de nuestros sueños dejó de repetirse en la tierra. Por esa razón, esa vida tiene que restablecerse, pero esta no puede restaurarse en la actualidad. Esta no puede restaurarse en la actualidad porque el restablecimiento por medio de la religión no tiende a la efectividad. Esta última, la efectividad, es propia del ser actualizado, el infinito en acto, que es la complacencia infinita de la existencia necesaria de la sustancia. O sea, la realidad de lo que es se explica por la fruición infinita de existir, de el ser, que es la determinación de lo sustancial, de lo que es. Se ve así como la religión deviene en una concepción infinita o imperfecta, perdón. Se ve así como la religión deviene en una concepción imperfecta del infinito. Esa forma superficial de su idealidad solo constituye una abstracción y algo incompleto, y por lo mismo aspira a una totalidad, pero pretende llegar a esta mediante el mero entendimiento, distinguiendo y excluyendo interiormente y no al mismo tiempo con la objetividad. De esta manera, se trata de algo meramente subjetivo y no objetivo en simultáneo con el sujeto. Esta construcción en base a la subjetividad pasó de ser metafísica a moralidad y se jactó de predicar el modo como el hombre debe hacerse virtuoso. Desde allí se verá una vez más cómo las concepciones de vida y virtud se invierten nuevamente, pues este virtuosismo que debería desarrollarse como esplendor vivificante termina siendo la mortificación de lo interno, o sea, la realización del bien externo mientras el sujeto se niega y anula a sí mismo. Aquí es oportuno preguntarse si parte de esa aflicción y este tormento tiene que ver con la pérdida de aquello que se quiere obtener por medio de los actos de bondad, o sea, aquellos actos de caridad con los que se pretende alcanzar una supuesta salvación. El móvil del deseo siempre será clave para la determinación del ser. Esta cuenta con la voluntad del individuo, que es inherente a su condición. Siempre que se hace esta distinción, hay detrás una idea de menesterosidad, tal como se apunta en los siguientes versos del escritor López Rache. Tu imagen en el vacío de la cuchara es más intensa cuando el artificio multiplica el optimismo. Allá la condición humana se curva y está ajena a la vanidad de lo eterno. En épocas de mesas desoladas, el brillo en la cuchara reduce lo inconmensurable a la sombra de una amiga, y la provocación nos impulsa a escondernos en su recodo más hondo, a esperar el paraíso. Claro, este temor está en la no consecución de los objetivos y por tanto la sensación de insatisfacción e insuficiencia ante el camino emprendido en la búsqueda de ese absoluto. Ese vuelo al que se le llama vida infinita parece ser más bien vida finita, porque todo lo que de allí resulta parece parcializado. Esta designación de vida infinita ni siquiera puede alcanzar la categoría de vida viviente, lo cual es aún más asombroso y peligroso, o quizás también aterrador. Ahora, ¿en qué sentido los deseos o mis deseos son limitados? Responden siempre al simple hecho de que refieren a algo que no tengo.
porque también podrían referirse a algo que no quiero perder. Creía que en estos momentos no hay algo que yo tema perder, aunque pensándolo bien, la única razón por la que no he dejado perder mi vida se debe a que quiero seguir siendo parte del logos, o sea, el espíritu de la filosofía como verbo de Dios. Este conocimiento, que en su tiempo fue llamado metafísica como estudio de la realidad del ente divino y que será siempre fundamental para las concepciones de vida y mundo, es necesario cambiar su nombre como respuesta a pensamientos como los del siguiente verso. No me hables de ese amor más allá de lo sensible. Lo trascendente es la máxima negación humana. No hay disculpa, por ti estoy dividido. Soy enemigo de la multitud que me habita. Caricia y crimen juegan en mi mano. Claro, este verso expresa completamente esta menesterosidad del ser humano, esta enajenación en la que él se siente, esta división, esta oposición y la contrariedad que subsiste en el ser humano, que en su momento la religión es la que ha querido darle como unidad, pero ya bueno, hemos visto que no se hace posible en su forma completa, porque bueno, en lo expuesto hasta ahora sobre la religión y su rechazo se hace evidente una oposición entre estas dos esferas que son indiferentes en cuanto al lado en que su conciencia se detiene. O sea, si lo hace en el lugar en el que se teme un Dios elevado infinitamente por encima de todos los cielos, de toda vinculación y pertenencia, y que flota por encima de toda naturaleza, o bien se resguarda en una parcela como yo puro desde lo subjetivo, que se pone por encima de las ruinas de su cuerpo, de las esferas celestiales y de los sistemas solares. Esto es lo más parecido a un solipsismo y que es a lo que lleva básicamente el renegar de la fe o el renegar de Dios, o sea, pura subjetividad. En un lado se piensa la vida solo en cuanto unificación y deja por fuera lo particular y esencial de la vida. Por otra parte, la subjetividad determina su individualidad en cuanto se percibe como algo distinto de todos los elementos y de la multiplicidad de vidas individuales que hay fuera de él. No obstante, el hombre realmente configura la propia vida individual solo en la medida en que es uno con todos los elementos y con toda la diversidad de vidas individuales a su alrededor. Su vida tiene que ser concebida como la vinculación de lo múltiple con la unidad. Pero con las dos oposiciones, que solo producen más separación, la vida aún no puede reconocerse en esta división, pues el espíritu tiene que ser unión que vivifica y no algo meramente pensado. Anteriormente se ha relacionado simplemente en cuanto a unificación extrayéndola de lo mortal y pasajero, de aquello que se combate a sí mismo día tras día. Por el contrario, lo real tiene que considerarse simultáneamente vinculando unión y oposición, ya que no puede quedar nada por fuera. El párrafo anterior presenta una contradicción que el entendimiento no es capaz de resolver. El entendimiento no es capaz de resolver, no es capaz de solucionar, de la misma forma como no puede articular la idea de amor incondicional. Parece que no puede entender cómo no amar primero para sí antes que cualquier otra cosa que no sea su ego. Este se pregunta, ¿cómo puedo racionalizar la abstención de complacerme para hacer bien al otro? Precisamente cuando este amor verdadero entra en escena se produce la oposición y la tensión que tiene que resolver. El amor que concrece, une y libera desde la invención. De ese modo comprendía Aristóteles el ser. El ser es objeto de amor y predilección, inclinación al ser, y se es por la actividad, vivir y actuar. En este sentido resuena fuertemente la palabra griega poima, que entre las muchas acepciones que tiene, significa obra, hacer, creación del espíritu. La forma como obra el espíritu me hace trascender más allá de lo perecedero y fragmentado. Este significado cabe en sentido ontológico por el engendramiento, engendrar, crear, y al mismo tiempo trascendental porque la generación
como dice Platón, es para lo mortal inmortalidad y nacimiento perpetuado, ansias de crear. Pero, no obstante, se debe coger con pinzas este razonamiento socrático en el que el amor sería ansias de inmortalidad, porque eso que es lo infinito como negación de la finitud es una idea que se puede reconocer en la noción correlativa de contrarios como vida y muerte. La conciencia de esta danza entre la vida y la muerte, este movimiento permanente que constituye el cambio de corrupción a nacimiento, es precisamente lo que nos permite considerar el infinito como una realidad efectiva y manifiesta. De esta manera, se tiene que superar la concepción habitual de espíritu, ya que este no es algo encapsulado, sino que es la manifestación del sujeto, hacedor y creador, promovedor del mundo. Con la exteriorización de la conciencia, ella sale de su ensimismamiento, sale de su ensimismamiento y genera la realización de su concepto. La conciencia, que es la esencia del espíritu, se reconoce en su obrar y lo que produce como objeto, lo cual la modifica al producirlo. Entonces, acontece el desdoblamiento ante su nueva creación, pero esa inversión de la conciencia hecha por su propia experiencia se produce a espaldas de sí misma, porque no ha sido consciente todavía de aquello que se encuentra. Tal duplicación solo la puede comprender el que es consciente, el que se dedica a esto y en este sentido es el filósofo, que la comprende como unidad concordante a esta duplicación en la concreción de lo subjetivo y lo objetivo. En ello consiste la capacidad de realizar el orden y la cohesión a una multiplicidad vivificada. Este es el modo como el ser se funde con el infinito. De la misma forma sucede en la identidad diferenciada que ofrecen las nuevas formas de expresión del arte como movimiento, donde se plasma la racionalidad. Aquí la belleza trasciende más allá de un placer que se amolda a su propia convicción, pues para la conciencia el goce no radica en el resultado, sino en la reiteración exploradora. Lo artístico dejaría de verse como mero instrumento del lenguaje, porque ya es por sí mismo fenomenización, realización y determinación ontológica del espíritu. Precisamente veía a un filósofo, no recuerdo el nombre, creo que un francés con un nombre un poco extraño, pero él decía que ya el arte no podría ser exactamente lenguaje de comunicación o lenguaje de expresión, porque el arte tenía esta connotación en la que su función por así decirlo, su misión era la de hacer resistencia y precisamente en esa lucha constante en la que se encuentra el humano, el hombre, en cuanto al ser un ser finito que se eleva a una vida infinita, el arte es aquello que resiste a la muerte, por tanto es aquello que niega la finitud y así es como a través del arte el hombre se funde con el infinito, o sea, une su espíritu a aquello que lo inmortaliza de alguna forma, lo perpetúa o perpetúa el arte consigo mismo en su hacer y en su obrar, o sea, en ese manifestarse, en ese relacionarse con aquello que crea, con aquello que objetiviza desde su mundo interno, desde su subjetividad. Él crea este, este ambiente, por así decirlo, esta atmósfera donde se empieza a fundir con el infinito. Crea esa vinculación por sí mismo. Él es el que la fomenta de alguna forma, el que la busca, porque sabe que allí puede haber como esa ansia o esa forma en la que puede, puede restablecer de alguna forma su entidad o su sustancia más allá de lo perecedero,
como aquello que puede subsistir en el tiempo realmente y puede dejar algo significativo para, para la, para la vida precisamente. La vida es el ahora. Y el ahora precisamente, bueno, más allá del si el tiempo no es cuantificable o, perdón, si el tiempo no puede entrar en la categoría de lo eterno, precisamente en la forma como llega el hombre a ser infinito, como llega el hombre hasta allá, hasta esa elevación de sí mismo, de su espíritu, es como él puede de alguna forma inmortalizarse en su creación, en aquello con lo que se ha fundido él, en su esencia, y aquello que a pesar de que tenga la condición de ser finito, él a través de esa infinitud con la que se funde, él todavía puede seguir siendo, aunque se sabe de esta noción entre vida y muerte. Precisamente esto es lo que mantiene vivo y, y lo que crea este permanente cambio y evolución del espíritu. Solo el que llega a saberse infinito de esta forma hará historia de la filosofía. En los libros que pasan de mano en mano para la posteridad y reciben el espíritu del lector por sus consideraciones marcadas y fijadas por y para la formación de la conciencia de sí mismo y también de otro. Este viaje de la conciencia en el que ella expone el modo en que conoce, reconoce, en ese viaje en el que la conciencia expone el modo en el que conoce, reconoce que el orden del conocer es el mismo que el orden del ser. O sea, hay una unidad entre contenido y forma. Hay la unidad, porque es idéntica la forma como él conoce, tal cual esa es. Entonces no hay ninguna separación realmente y esto es la crítica que se hace a esa forma de pensar que va a llevar precisamente a ser un poco pesimista. O sea, es una negación, básicamente, negación también de la vida, esta división. Entonces, por tanto, la negación de esta negación de la vida sería lo que nos deja la unidad perfecta. Allí se da cuenta de esta correspondencia entre pensamiento y realidad, la unidad idéntica y perfecta entre sujeto y sustancia. Pero esto, que es el amor a la sabiduría, a la filosofía, tiene que ver con eso que se desea y no se tiene. Entonces surge la interrogante: ¿por qué tendría miedo de perder algo que no poseo? La consolación que ha sido la filosofía para mí es una muestra que aquellas preguntas me dirigen a una respuesta que en el fondo ya tesoro en mi corazón. He podido sentir cómo se mueve en mi interior ese anhelo de vida, pero no cualquier vida, sino una vida infinita. Y esto fue lo que me llevó a desarrollar este breve ensayo acerca de la vida infinita, porque es algo que, bueno, ya he venido conversando un poco sobre cómo es posible que el hombre pueda vivir una vida infinita. Precisamente se ha hecho la crítica a la religión, pero es que ya desde hace tiempo sucede que el hombre tiene estas ansias de vivir esta vida infinita y precisamente con el arte como medio de expresión, ha podido, ha podido hacerlo. Pero es que también lo ha hecho con otras cosas como por ejemplo el fútbol. Para mí el fútbol es lo más parecido en este sentido a una religión, en eso que busca elevar al hombre a una vida infinita. Y se puede ver
de distintas formas. De hecho, en el fútbol y quizás en lo que concierne a la fe, el fútbol me parece que muchas veces le lleva una ventaja a la religión en cuanto a la fe, porque precisamente en cuanto al momento en el que se gesta el fútbol, que es el momento en el que precisamente se está jugando, o sea, se está participando de esto, ese es el momento en el que realmente cuenta el fútbol y no, sí, bueno, ok, después podemos hablar de lo que hizo tal persona o lo que hizo tal jugador, pero el momento en el que la realidad del fútbol se hace manifiesta es cuando se practica. Y entonces, cuando se participa de ella y cuando de alguna forma no, porque evidentemente el que es aficionado y el que está participando de espectador cuenta muchísimo en esto porque es el que hace posible de alguna forma y crea el ambiente para que precisamente ocurra algo. Esto es también un principio cristiano. Bueno, si muchas personas se ponen de acuerdo en algo y lo piden con fe, eso va a suceder. Claro, obviamente el principio cristiano es que se lo piden a Jesús. El tema es que aquí realmente Jesús siempre está presente. O sea, Jesús es la conciencia colectiva que ha sido dada al mundo porque es, digamos, el modelo de hombre que fue dado para restablecer precisamente esta menesterosidad en la que se encuentra. Entonces, bueno, el punto es que la fe, al estar ligada al deporte, en este caso el fútbol, incluso tiende a ser mucho más efectiva porque de hecho, en cuanto se cree y se es, digamos, transmitida esta fe, en el momento en el que se está ejecutando la actividad o el deporte, en ese momento muchas veces es restablecido y es, digamos, satisfecho esta, este anhelo de alguna forma materializar aquello que, que se quiere y que más allá, obviamente, ganar, pero no solo vale ganar por ganar, porque obviamente lo que hemos dicho del arte, la forma en cómo el ser humano quiere, quiere realizarse en el sentido de desarrollarse, es precisamente la forma como estéticamente a través del arte, y ahí el concepto de belleza va a ser siempre fundamental, esas ansias de llegar a la perfección, esas ganas de completitud. Precisamente a través de ello es como el ser humano, el individuo, el hombre, puede rozar esa infinitud, puede hacerse infinito. Precisamente creo que em, incluso con los equipos que de repente no tienen demasiada suerte o demasiada satisfacción con sus resultados, igualmente hay una cuestión de también fidelidad también dentro del fútbol. Entonces, aun cuando pierde, se ve como los aficionados son realmente fieles porque, digo, obviamente lo que inmortaliza al futbolista es esta realidad que lo hace vencedor, sí, pero incluso en la pérdida, el fanático, bueno, no me gusta decir esa palabra, pero el fiel del equipo, incluso en la pérdida, está con el equipo porque va más allá del ganar realmente. Lo que cuenta, no me gustaría decir es participar, pero lo que cuenta un poco es la forma
en la que el humano se realiza y más allá de si gana o pierde, que realmente obviamente alguien tiene que ganar o perder, pero precisamente el hecho de que haya esta fidelidad demuestra que no tiene solo que ver con ganar. Evidentemente hay alguien que gana porque de alguna forma, bueno, tiene que haber un ganador en el sentido de que hay que darle la victoria a alguien o el mérito a alguien. Y precisamente el mérito es al que más haya podido materializar esta idea. La idea que en principio ha sido fe y luego ha sido manifiesta. Entonces, de eso se trata, de una realidad que se ejecuta, que realmente sucede. Por eso creo que en este sentido el fútbol le lleva una buena, em, una buena cuestión de cantidad a la religión. Creo que se la lleva bastante porque precisamente el fútbol sí logra ver esta realidad efectiva, sí logra verla efectiva en el momento. La religión no siempre. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Entonces, bueno, ¿qué tipo de religión es en la que se está inmerso? Pero en cuanto al fútbol, sí, y precisamente no es porque yo sea del Real Madrid, pero es impresionante la forma como aún viendo que se está perdiendo, hay una cuestión como de que se va a ganar, no se sabe cómo, pero se va a ganar, porque también tiene que haber como una cuestión de confianza, pero confianza, no, perdón, confianza no, una confiabilidad que se ha registrado también a través del tiempo, algo que ha sido reiterado. Por eso no es porque sea del Real Madrid, pero por eso precisamente es el mejor equipo de la historia en el sentido de que a través de la historia, en diferentes momentos del espíritu, el Real Madrid ha conseguido una y otra vez restablecer este, por así decirlo, triunfo o, ¿cómo decirlo de otra forma? Sí, ha conseguido restablecer este triunfo o consolidar este espíritu que es ganador o no tanto el tema de ganar, no es tanto de ganar, sino de lucha, o sea, lucha en el sentido de consolidar aquello a lo que se restablece que es un equipo que merece honor, pero no por el equipo, sino por la institución, que es lo que significa el Real Madrid, como aquella grandeza de la que se habla. Y aquí no estoy hablando de como que, bueno, alabar al Real Madrid, no, pero en el sentido de lo que transmite, los valores que transmite, habla de precisamente los principios que van aunados. No sé exactamente cómo es el Real Madrid en cuanto a la religión y bueno, de hecho sí es un poco afín, pero ese no es el punto realmente, pero sí es como va aunado a los principios de la vida. En ese sentido, a este ansias de trascender, a ese ansias de la superación precisamente del espíritu, porque evidentemente a través del tiempo, esto se explica con esta fenomenología del espíritu en el que, bueno, de repente hace 5 años dejó de ser el mejor equipo y entró otro equipo en escena y fue mejor y lo superó. Pero precisamente este equipo que fue mejor decayó su espíritu y precisamente como no pudo soportar su espíritu, el espíritu que le sobrevenía volvió a imponerse y otra vez se restablece este principio que es el de siempre ser mejor. Ser mejor y no en un sentido ególatra y tampoco en un sentido banal, sino en un sentido de superación, en un sentido en el que el filósofo es el que busca, digamos, la plenitud.
la plenitud. En ese sentido, bueno, el ser y todo esto. Entonces, por eso he querido hablar sobre, bueno, la vida infinita y me ha parecido esencial hacerlo de esta forma filosófica, dialéctica, pero además vinculándolo con lo que significa la vida. Entonces, bueno, espero que en otro episodio nos veamos prontamente y hablaremos sobre otras cosas que tienen que ver incluso con la vida infinita. El próximo episodio creo que será sobre el predicador y poeta Salomón. Nos vemos.